no escucho. ¿Qué? ¿Cómo fue? Que hoy el partido fue ¿qué? Un 0-4. ¡Ay! Ya, por fin. Ya no pueden decir más nada que el Barcelona el año pasado nos metió ese 0-4 y ganó la liga. ¿El Barcelona qué? No los escucho. No los escucho. 0-4. Ese clásico de hoy, mi gente, fue un 0-4. Barcelona 0, Real Madrid 4. Vamos a comentar y a dar mi opinión del partido de hoy, ya que ha sido un partidazo y tengo que hablar un poquito del partido de hoy. Vamos allá. Tengo que hablar de Real Madrid, como bien le había comentado en uno de los videos que puse anteriormente, que tenía buenas sensaciones, tenía buenas sensaciones, buenas vibras, ya que cuando vi el partido del domingo pude ver un Benzema diferente. No me esperaba ese hat-trick de Benzema, tengo que ser muy honesta. Eso sí no me lo esperaba hoy también. Quiere decir que ya Benzema lleva 2 hat-trick en 2 partidos consecutivos. No sé si hemos recuperado a ese Benzema como del año pasado, pero sí puedo decir que tenemos a un Benzema que se está recuperando, que creo que, vuelvo y lo digo, ese parón de las selecciones le vino muy bien, se ha recuperado, ha hecho un partidazo en el día de hoy, aunque tengo que decir que el primer tiempo de los dos equipos, a la verdad que no fue un buen tiempo, no fue un buen primer tiempo. El Real Madrid tuvo varias ocasiones, aunque en el minuto 45, minuto extra ya, cuando se añadieron esos últimos minutos del primer tiempo, fue que vino ese primer gol, que creo, si no me equivoco, se lo dieron a Vinicius, porque fue yo creo que Benzema le había dado un empujoncito, pero fue ese primer gol de Vinicius en el minuto 45 y fue un primer tiempo un poquito, bueno, que Real Madrid yo creo que no se encontraba. Los primeros 10 minutos de Barcelona fueron muy buenos, tenía esa posesión. Me acuerdo que habían pasado por la tele que el Barcelona tenía un 69%, un 60 y algo por ciento de la posesión, mientras que Real Madrid tenía un 30 y algo, que yo lo encontraba muy bajito por el mero hecho de que Real Madrid, a la verdad, no tenía mucho el balón. Pero en fin, en el segundo tiempo salimos y yo creo, no sé, salieron más concentrados, salieron mejores. Yo me perdí un poquito porque dije, wow, ¿qué fue lo que le habrá dicho Ancelotti? Aquí voy a pedir mis disculpas a Ancelotti, sí. Tengo que decir que no me esperaba, porque cuando vi la alineación, y lo dije en ese video que puse de ayer, en mi pronóstico, que había dicho que yo, pues a la verdad no estoy muy contenta que siempre salga con un Toni, con un Kroos, con un Carvajal, que salió con Carvajal, que tengo que decir que me equivoqué. Carvajal hoy no fue tan malo, ¿verdad? No hizo un partido muy malo, pero lo hizo bien hoy. Tenía la posesión, subía mucho, bajaba, y hoy creo que Modric y Kroos acomodaron esa medular en el centro del campo con Fede Valverde, el cual sabemos que ellos salieron de titular en el día de hoy, y pues yo tengo que decir que hicieron un buen partido estos dos jugadores, y pues tengo que pedir disculpas pues porque me callaron la boca. Pero como quiera, no voy a cambiar de que porque hayan hecho un excelente o un buen partido en el día de hoy, necesitamos como quiera reemplazo para ese centro del campo. El partido empezó a ser mejor en el segundo tiempo, el cual yo considero que se abrió, que se sintieron más cómodos el Real Madrid cuando se abrió con un golazo de Benzema tras una gran acción personal de Modric. Y poco después, un penalti tan claro como innecesario de que sí, el cual se lo dio a Vinicius en el viento cola para los blancos. Y después vino también en la noche para Benzema, que fue un hat-trick luego que anotó ese tercer de su cuenta en una contra tras un delicioso pase de Vinicius, el cual tengo que felicitar a Benzema. A mí me gustó mucho hoy el partido de Benzema. Vuelvo y lo repito, fue un partidazo. Y hoy creo que ya Benzema pues está cogiendo ese ritmo que en verdad necesitábamos ver a un Benzema nuevamente como antes. Y disculpen, es que no estoy acostumbrada a
micrófono, así. En fin, quiero decir que Courtois también hoy tuvo un buen partido, el cual Courtois aseguró un cabezazo temprano de Rafinha, también le hizo un paradón a Lewandowski en la jugada previa y de la contra el Real Madrid. Luego sacó otro disparo de Valdé con su solvencia habitual. Y el cual hoy Courtois sí jugó muy bien y me encantó cómo hoy participó en el partido de hoy. Después del siguiente quiero hablar de Carvajal. Pues como bien saben, había comentado que Carvajal pensaba que no debería estar en el 11 inicial, pero hoy tuvo un buen partido. Hoy Carvajal subía, bajaba, le ayudó mucho a Militao, sacó un gran pase a Rodrigo, al que no llegó por muy poco el brasileño, pero también tuvo una consistencia, tuvo algunas acciones desconcertantes. Eso es lo que a mí a veces me preocupa de Carvajal, que a veces, yo no sé, se desconcentra o no se destaca, se deshace del partido y pues a veces siento que pierde ciertos balones o cierta forma de seguir encajando con el partido. El que me encantó también mucho fue Militao, Dios mío, hoy participó incluso en la jugada del 0-2, dando una excelente salida de balón en la zona muy delicada, y a Kessié cada vez lo asentaba más, pues, a Kessié lo mantuvo, lo tuvo encima de él, y me encantó cómo jugó hoy Militao con el Real Madrid. Lesión, pues Álava hizo un par de cositas buenas. No me voy a quejar de Álava porque está regresando de esa lesión y pues necesita más tiempo para poder estar en esa forma. Yo espero que lo vaya haciendo porque yo quisiera ese Álava del año pasado. Otro que me encantó mucho fue Camavinga. Camavinga hoy sí que no tuvo ningún problema. Lo único, me dio un sustito al principio del partido, que le dieron una falta y yo sentía que le habían lesionado, pero gracias a Dios no fue así. Siguió jugando y quiero decir que hoy él estuvo a las alturas. Jugó en esa posición de lateral izquierdo y para mí lo hizo muy bien. Y quiero decir que yo creo que no importa dónde pongamos a Camavinga va a ser un excelente jugador y un jugador que se acostumbra a las posiciones, y eso me gusta de él. El que no me gustó mucho fue Valverde. Valverde todavía siento que desde que regresó de la selección no ha sido ese Valverde activo, ese Valverde que siempre buscaba balón, que siempre te robaba. A veces comete errores cuando hace los pases y antes él no hacía eso. Son cositas que creo que todavía Valverde necesitamos recuperarlo como lo teníamos el año pasado. Y por último tenemos a Rodrigo, que me voy a comer mis palabras. Rodrigo hoy salió de 11 titular. Rodrigo hoy le dio ese balón a Vini, que fue ese primer gol, el cual tengo que decir que ahora Rodrigo estoy viendo que está cogiendo más soltura, se siente más cómodo en el campo, y tengo que decir que lo que había dicho antes, que no lo pongamos de 11 titular, creo que ya de a poquito Rodrigo va cogiendo esa confianza que necesitaba en el partido. Y de Vinicius tengo que decir que Vinicius siempre juega bien. Vinicius tiene un desborde, Vinicius jugó muy bien. Y aparte, con Araujo quiero decir que Vinicius hoy sí que mantuvo, y Araujo hoy no podía con él, lo tenía ahí. Hoy un Vinicius diferente al Vinicius que jugó esos 3 partidos contra el Barcelona y que perdimos esos partidos. Y en fin, Asensio, Tchouaméni, Ceballos y Nacho entraron de suplente, y pues quiero decir que ellos también hicieron un buen partido al final. Asensio me gusta mucho. Lo único que Asensio no tiene es velocidad, pero tiene un buen tiro, mira muy bien, sabe leer muy bien la estructura del juego, de lo que está pasando, a dónde tiene que tirar y lo que tiene que hacer. Y esa es una diferencia que tiene Asensio. Pero en fin, hoy jugamos muy bien. Quiero decir que espero que para el partido final contra el Osasuna no se nos vaya la cabeza, porque es Osasuna, hay que tener cuidado, hay que salir confiado y hay que confiar en lo que tenemos. Y que ahora podemos decir quién es el 0-4, el Barcelona. En fin, mi gente, que tengan muy buen día. Chao, chao.